¿Por qué? ¿Cómo sabes que abre hacia arriba? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Eso también lo vimos. Es positiva. Ajá, sí, Sofía, ¿quién es positivo? Falta precisar. El x cuadrado. El coeficiente. El coeficiente. Muy bien, Sofía. Entonces, aquí el coeficiente de x cuadrada es 1. Es más, lo voy a poner 1. Ese es su coeficiente. ¿Cómo es el signo de ese coeficiente? Positivo. Ah, pues este coeficiente del término cuadrado es el que me va a decir si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Me voy a adelantar, miren, esta es la gráfica. Efectivamente, es una gráfica que abre hacia arriba. Entonces, es una parábola, ya también, ya la caracterizamos. Y la idea de esta primera parte es elaborar la gráfica de la función. Para ello, lo que se hace, bueno, un recurso que se puede utilizar es mediante la tabulación. Se dan valores para x y estos valores se sustituyen en la función y así obtengo las segundas coordenadas de los puntos. Yo esta la hice al revés, o sea, la explicación la hice así, a ver, espera. Perdón, la presentación en el otro grupo la hice de esta manera. Es ventana, dividir. Les dije, bueno, vamos a hacer trampa y vamos a hacer primero la gráfica. Ahí está la gráfica, ¿no? Entonces en la gráfica yo puedo aprovechar ya algunos puntos. Aquí por ejemplo en el caso de 0, pues estaríamos aquí en 0 y su, su segunda coordenada de este punto de la gráfica pues es 8. Por eso aquí es 0, 8. En esta primera parte corresponde a este punto. En el segundo renglón, en 1, en 1, miren, es aquí. Su segunda coordenada es 3, pues es 1, 3. En 0 es 2, en 2, aquí en 2 es 0, aquí, ¿vale? En 3 es menos 1. Pero además aquí lo puse en colores, miren, este es 3 en azul y menos 1 en rojo. Y así me voy, en 4 es 0, en 5 es 3, en 6 es 8. Así fue como construí la tabulación. No debería de haber sido en ese orden, era para agilizar un poquito esto. Ven, a ver, quito esta división y continuamos. Entonces ahí está la tabulación, su gráfica y a ver, en esta gráfica, si fueron rápidos al ver, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? El 3 menos 1. 3 menos 1, Jimena, muchas gracias. ¿Sí? 3 menos 1. Es decir, este punto, la parte en donde hay un cambio, ¿verdad? Digamos, en la curvatura, pues, si de alguna manera podríamos llamarle así, esta parte de aquí. Aquí está el vértice, ¿no? Menos 3 menos 1. Entonces, una de las preguntas que hago acá es, efectivamente, ¿qué coordenadas tiene? Déjenme ponerle acento porque lleva acento. ¿Qué coordenadas tiene su vértice? Ahí está. Menos 3 menos 1. ¿Sale? Y con eso ya resolvimos el problema sin necesidad de usar derivada y únicamente con una tabulación, la gráfica, y ya nos dio la idea de cómo encontrar el vértice de la función cuadrática. ¿Sí? Pero, a ver, veamos una segunda parte o un segundo procedimiento para obtener este mismo resultado. Fíjense, vamos a usar la derivada ahora. Eh, ¿Cómo le hago para que no se vea la parte de abajo? A ver, esperen. Ventana, dividir.
Digo, para tenerla de más arriba, ¿no? Ahí está, ahí está. Miren, vamos a estar aquí arriba, ¿eh? Esto es nada más para distraer este de abajo. Bueno, más bien para que no se vea lo que está aquí abajo. Ok, bueno. Ya teniendo la idea de cómo es la gráfica de la función, ya dijimos es una parábola, aquí está, ¿no? Que abre hacia arriba. Ahora veamos otro procedimiento eh, para obtener el vértice mediante la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es su derivada? Dos x menos 6. Muy bien, gracias. Exactamente, ahí está. Si no me equivoco era Alondra y Jimena quienes participaron. Muchas gracias. Jimena sí, estoy seguro de haber alcanzado a ver el nombre. Ahí está. Muchas gracias, ahí está. Esta es la derivada, esta de aquí. 2x menos 6. A ver, vamos aquí a introducir algo diferente a lo que hemos estado trabajando en las derivadas. No es tan complicado. Y vamos a ver después por qué se hace de esa manera. A ver, igualen a cero esta expresión. Si la igualan a cero, se convierte en una ecuación. Y al resolver esa ecuación, ¿qué obtienen? A ver, es esto. La derivada, si la derivada, a ver, esperen, aquí déjenme. Si la derivada se iguala a cero, se convierte, no, yo creo que sí. Si la derivada es igual a cero, convirtiendo por lo tanto la derivada en una ecuación, no me gusta aquí cómo está. Al resolverla, encontraremos el valor de la incógnita. A ver, igualen a cero esto. Ahí está, la igualan a cero. Esto es algo adicional. Ahorita Es igual a 3. Muchas gracias, ahí está. Mena, gracias. Entonces, se iguala a cero, se convierte en una ecuación de primer grado. Efectivamente, es 3. Oigan, este 3, dice, este valor tiene algo que ver con el resultado que se obtuvo en el apartado del inciso anterior, es decir, tiene que ver algo con la gráfica y con este valor que se obtuvo aquí. A ver si queda claro. Fíjense este 3 de acá arriba, lo obtuvimos resolviendo esta ecuación de la derivada igualándola a 0. Ya, x igual a 3. ¿Hay alguna similitud? ¿Habrá sido una coincidencia? Bueno, si coincidió, ¿con qué coincidió? Pues equivale a x, ¿no? Ajá. ¿Pero en qué sentido la x? Sí, este es el valor de la x igual a 3, pero ¿qué tiene que ver con la gráfica o con las coordenadas del vértice? Que es positivo. Que es positivo y a lo mejor es muy evidente, a lo mejor, miren, este valor nosotros acabamos de obtener con la derivada y al igualar a 0, acabamos de obtener la primera coordenada del vértice con la derivada e igualándola a 0. Así, directo, nos dio la primera coordenada. ¿Sí? Corresponde con la primera coordenada del vértice. ¿Sí? A ver, entonces yo lo que quería al formular la pregunta era que relacionaran este valor que se obtuvo a partir de la derivada de la función igualándolo a 0
que este valor que se obtiene es precisamente la primera coordenada del vértice. Eso es lo que quería mostrar. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo obtengo la segunda coordenada? Es decir, ¿cómo obtengo el -1? Si supongamos, yo sé que ya hicimos una primera parte mediante la tabulación y la gráfica, ya la hicimos. Vamos a pensar que no hemos hecho ese procedimiento y que estamos resolviendo ahora el problema de encontrar el vértice de la parábola, pero a partir de la derivada, que es este segundo proceso. Ya tengo la primera coordenada, ya sabemos que la segunda va a ser -1, pero ¿cómo la obtengo si yo utilizara como primer procedimiento la derivada igualándola a 0? Ya le di mucha vuelta, pero creo que sí se entiende. Algebraicamente, ¿cómo obtengo el valor de -1? Si no queda clara la pregunta, pueden decirme qué es lo que no logro transmitir. Díganme. Tengo la primera coordenada, que es 3. No recurramos a la tabulación, no recurramos a la gráfica, hagan de cuenta que eso no lo tenemos. Lo que quiero es saber cómo obtengo la segunda coordenada. Ya sabemos, porque lo vimos, que la segunda coordenada es -1. Pero ¿cómo la puedo obtener a partir de este valor? ¿Qué tendría que hacer algebraicamente? Sustituyendo los valores de x por 3. Ajá, ¿en dónde? Va bien la idea, pero ¿en dónde la vas a sustituir? Sí, va bien, va bien. Es que tenemos dos expresiones. Tenemos la función inicial, que es f de x, esta de aquí, y tenemos la derivada, esta de acá. ¿En dónde se En sustituye? la función. En la función original. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, si tenemos el valor de la primera coordenada del vértice, que es 3, la pregunta es cómo se obtiene el valor de la segunda de su segunda coordenada. Más bien de la segunda coordenada. La segunda coordenada. Bueno, la primera coordenada se sustituye en la regla de correspondencia de la función f. Es decir, se sustituye aquí, en esta función, que es la que está acá sombreada. ¿Sí? Se sustituye. Al sustituirla, o sea, si ponen aquí en lugar del x, ponen el valor de 3 y hacen las operaciones, van a obtener como resultado -1. Y esa es la segunda coordenada del vértice. ¿Sí? Bueno, pues con esto ya está resuelta el problema de encontrar las coordenadas del vértice, pero con una segunda alternativa mediante la derivada. ¿Sí? Ok.
A una pregunta aquí, a ver. Aunque no lo hemos visto, pero intuitivamente este punto que es el vértice, el que está aquí en 3 menos 1, aquí donde estoy señalando con el mouse, no lo hemos visto de manera formal, pero ¿ustedes qué creen que sea? ¿Un punto máximo o un punto mínimo? Tenemos solamente esas dos alternativas. ¿Qué creen que sea? ¿Punto máximo o punto mínimo? ¿Punto mínimo? Punto mínimo, así es. Así es. Punto mínimo porque de todos los puntos de la gráfica es la que se encuentra más abajo. El del vértice es el que se encuentra más abajo, por lo tanto es un punto mínimo, efectivamente. Eso, aunque todavía no lo vemos, pero sí podemos decir que efectivamente es eso. A ver, entonces déjenme mover esto de acá para poderlos ver. Aquí dice, con lo anterior el problema está resuelto mediante la segunda alternativa. Aquí nada más déjenme poner el vértice. El vértice es 3, menos 1. Este es con la segunda alternativa. Repito, con la derivada. Con la derivada encontré estas coordenadas del vértice. La derivada y la función, desde luego. Quería cambiar nada más el color de esta, azul, y de esta por color rojo. Ahí está. Y aquí lo que decíamos, una idea adicional es identificar qué tipo de punto es. ¿Qué tipo de punto es el vértice? Máximo o mínimo. La respuesta es punto mínimo, como bien dijeron, ¿no? Ok, bueno. Este es un caso particular, ¿eh? Lo que acabamos de resolver, el igualarlo a cero. O sea, esta derivada cuando se iguala a cero me permite encontrar, y ya les voy a decir, me permite encontrar los puntos máximos o puntos mínimos de en la gráfica de una función. Eso es lo que me permite cuando la derivada la igualan a cero. Es eso, ¿vale? Bueno, pero en realidad esto va más allá. Este es un caso particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta, dice, en el apartado anterior se estableció la relación que hay entre la derivada y la pendiente para un caso particular, pero podemos todavía considerar otros casos de los valores de la función de la derivada. Para ello vamos a utilizar la siguiente tabla y la derivada de la función de la que hemos estado trabajando desde el inicio y su derivada es esta. Ahora, esta tabla de aquí se construyó a partir de esta función. Mire, no, me va a quitar. Lo que les quería mostrar era cómo se obtuvieron. Entonces, fíjense. Aquí. Inicialmente así está la tabla. Estos valores yo los propuse. Aquí hay un 3 que fue el que obtuvimos acá en la derivada. Este valor de aquí es mi referente. Tomo valores a la izquierda de 3, que son el 2, el 1, el 0, el menos 1. ¿Qué pasa si sustituyo estos valores en esta función? A ver, si sustituyen el valor de x aquí en menos 1, tendrían menos 1 por 2, menos 6 es menos 8. Aquí es menos 8. En el siguiente, si sustituyen ahora el valor de x por el valor de 0, aquí en esta función, este se hace 0, queda menos 6. Menos 6. En el siguiente, si vale 1, sería 1 por 2 es 2, menos 6 es menos 4. En el siguiente, si x vale 0, perdón, si x vale 2, si vale 2, aquí sería 2 por 2, 4, menos 6 es menos 2. Si x vale 3, pues sería 2 por 3, 6, menos 6, aquí es 0. ¿Sí?
Y así seguimos con esta idea. Acá tendríamos el valor de 0, aquí el valor de, a ver, si x vale 4, sería 2 por 4 es 8. 8 menos 6 es 2. Para el siguiente valor, si x vale 5, sería 2 por 5, 10, menos 6 es 4. Perdón. En x igual a 6 tendría 2 por 6, 12, menos 6 es 6. Y en 7, 7 por 2, 14, menos 6 es 8. ¿Sale? ¿Qué observan en esta tabla? Bien, está dividida a propósito en dos partes. ¿Qué observan de este lado? Es más, hasta ahí. ¿Qué observan de este lado izquierdo? Con relación a los valores de la función. ¿Y qué observan del lado derecho de, de los valores de la derivada de la función? Bueno, pues podríamos responder que ahí son valores pares. Es cierto, pero eso no me interesa. La cantidad. Me interesa otra característica. ¿Qué observan? Que de la izquierda la mayoría son negativos Sí. y de derecha la mayoría son positivos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Exactamente. Si no alcancé a ver mal, eras Diego. Está bien. Entonces, del lado izquierdo, efectivamente, todos son negativos. Del lado derecho son positivos. Dijiste la mayoría, tienes razón. Sí, y este lo tomamos como un referente, fíjense. Este 3, el valor de 3, y aquí es 0. Su derivada. Este es el valor de la derivada en 3. Bueno, exactamente. Miren, este es para reflexionar. ¿Qué comportamiento o qué tipo de característica tienen los valores que se obtienen en la derivada de la función? Pues que los valores de la derivada a la izquierda del vértice, o sea, del 3 menos 1, son negativos, y los valores de la derivada a la derecha del vértice son positivos, ¿no? ¿Tendrá esto que ver con su gráfica? Es decir, el que sea negativo, bueno, sí tiene que ver, pero a ver, ¿cómo lo relacionamos? A ver, lo que quiero es ahora que veamos la gráfica de esta función, dividir, no de la derivada, de la función original. A ver, aquí está. ¿Qué tendrá que ver que sean negativos los valores de la derivada con la gráfica y que de este lado sean positivos? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué creen que hay ahí? Sí nos está dando información. ¿Qué tipo de información nos está dando estos valores negativos a la izquierda del vértice? Con el eje X y el eje Y. Ajá, sí. Un poco las coordenadas, sí, pero en sí propiamente en la gráfica, nada más en la roja, en la gráfica. ¿Qué observan? Que esto sea negativo a la izquierda del vértice y que estos sean negativos a la derecha del vértice. En su comportamiento de la gráfica. ¿Qué creen que hay? $11.
¿Nadie? Tenemos aquí el vértice. Vamos a dividir esta gráfica en dos partes. Lo que está a la izquierda. ¿Cómo es la gráfica de esta parábola a la izquierda? La gráfica, la roja. ¿Cómo se comporta? Como descendiendo. Ajá, así es. Y luego Así es. Entonces, del lado izquierdo baja. Fíjense, tiene que ver con estos valores negativos. Quiere decir que si la derivada, muy bien Jimena, si los valores de la derivada son negativos, los valores de la derivada de una función son negativos, geométricamente quiere decir que de ese lado la gráfica es decreciente. Si los valores de la derivada de la gráfica de una función son positivos, entonces geométricamente quiere decir que en esos puntos la gráfica es creciente. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir estos valores. Entonces, ahora, vamos a ver qué es lo que seguía. Dice, ¿por qué crees que en la primera columna se eligieron valores para x menores que 3? ¿Y por qué crees que en la segunda parte de la tabla se eligieron valores para x mayores que 3? Porque en 3 se encuentra el vértice. O sea, lo correcto es decir que hay un punto mínimo de la gráfica de la función. Entonces es como la respuesta. Y no tanto una justificación, sino realmente me permitía analizar el comportamiento de la gráfica de la función. ¿Qué relación hay entre los cambios de signo y la gráfica de la función f de x? Lo que acaba de mencionar Jimena, cuando los valores de la derivada son negativos, la gráfica de la función es decreciente. Y cuando los valores de la derivada son positivos, la gráfica de la función es creciente. Por lo tanto, la derivada de la función me permite, aquí más bien déjenme cambiarlo así, me permite saber el comportamiento que tiene la gráfica de la función, pues es la pendiente, pues la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ok, bueno, a ver, entonces esta es la conclusión, pero ya lo veríamos, todavía no termino, pero lo veríamos con más detalle todavía no termino la sesión, solamente anuncio que esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión. Lo que quiero es mostrarles ahorita la gráfica de perdón, es que estaban llegando los correos y sí me interesa saber, es que como ya ayer fueron los concursos interpreparatorios, les agradezco que me hayan cedido su clase el martes. El martes fue un día muy pesado, estábamos trabajando, bueno, estuve trabajando con alumnos de concurso interpreparatoriano. Ayer se realizó y estoy esperando que nos den los resultados. Bueno, a ver, yo les quiero compartir ahorita esta. Pero déjenme cambiar esta y esta la quito. Perdón, estoy haciendo algunos cambios en una gráfica que hice. Ok, ahora sí voy a compartir. Fíjense, esta gráfica que les puse en el texto de la presentación de la sesión de hoy, la tomé de aquí de GeoGebra. Esta es la gráfica. Aquí está la función. Esta es la función que estuvimos trabajando, x cuadrada menos 6x menos 8. Efectivamente, el coeficiente de x cuadrada me dice hacia dónde abre. Sé que es una función cuadrática, es una parábola. Y como es positivo el coeficiente, abre hacia arriba.
Si hubiera sido una donde fuera negativo el coeficiente, aquí lo voy a cambiar, acá a la izquierda, arriba, voy a cambiarle por un valor negativo. Si lo pongo negativo, fíjense lo que va a pasar con la gráfica. Pues ya no abre hacia arriba, ahora abre hacia abajo, ¿sí? Aquí. ¿Cómo serán los valores de la derivada del lado izquierdo? De aquí donde está señalando. ¿Cómo serán los valores de la derivada? ¿Positivos o negativos? ¿Negativos? No, positivos. ¿Por qué positivos? Porque va creciendo la parábola. Exactamente, porque la gráfica de la parábola es creciente de este lado. Entonces, si es creciente, o sea, ¿cómo van a identificar? A ver, quizás sí sea importante mencionar esto. Muy bien como lo respondiste, es creciente, pero yo creo que me faltaría para que quede completamente claro. Esto es, ¿cómo van a leer una gráfica? ¿Cómo leen ustedes un texto? Lo leen de izquierda a derecha. Si ustedes ven esta gráfica de izquierda a derecha, entonces van a ver que esto va subiendo, decimos que es creciente, ¿sí? ¿Qué pasa de este lado? Seguimos en la lectura de izquierda a derecha. ¿Qué pasa de este lado? La gráfica es decreciente. Entonces nosotros cuando leemos la gráfica decimos crece y luego decrece. En este caso, relacionado con la derivada, los valores de la derivada de la función, de este lado los valores de la derivada va a ser positivos porque son crecientes. Del lado derecho la función es decreciente, por lo tanto los valores de la derivada son negativos, ¿sí? Es eso lo que va a pasar. A ver, ahorita se me ocurrió hacer otra cosa, ¿eh? A ver, y si fuera una recta, como por ejemplo 5x, no, escribí mal. 5x, perdón, 5x, más 2, le ponemos así, más 2. Oigan, ¿esta gráfica cómo es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. 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 Exactamente. ¿Cómo va a ser la derivada de esta función en cuanto a su signo? Positiva. Positivo, exactamente. A ver, y si derivan la función, a ver, deriven 5x más 2, ¿cuánto les da? 5. ¿Cómo es el 5 en cuanto a su signo? Positivo. Miren, nos da que es 5, su derivada es positivo. O sea que esta siempre va a ser positiva, no va a cambiar porque siempre va a ser 5 y por lo tanto siempre va a ser creciente. ¿Sí? Esta siempre va a ser creciente. No hay cambios. No hay cambios aquí. ¿Sí? Es más, le ponemos acá, si le pongo menos 5, perdón que nada más esté trabajando con estos casos particulares. Esta si la vemos, la leemos de izquierda a derecha, esta gráfica es decreciente. Los valores de la derivada de esta función van a ser negativos. Y si ustedes derivan esta función f de x igual a menos 5x más 2, si la derivan les va a dar como resultado menos 5. Es el valor único. Y ese valor en cuanto a su signo es negativo. Quiere decir que su pendiente es negativa. Siempre va a ser decreciente. Ahora, esos son como casos particulares. Pero si tuviéramos, por ejemplo, algo un poquito más elaborado como este, a ver, un x cuadrado, un x cúbico, vamos. ¿Cómo se pone? Sí, se pone con el circunflejo, es el gorrito aquí está, más 3x, menos 3x cuadrado, menos
6x. Ahorita acabo de inventar una. Miren, por ejemplo esta. Aquí la derivada de esta función va a ser 3x cuadrada más 6x menos 6. Esa es la derivada de esta función. Me va a dar, su derivada me va a dar una función cuadrática. Si esa la igualo a 0, si esa derivada la igualo a 0, estaría resolviendo una ecuación de segundo grado, y esa ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Por eso hay dos puntos aquí, va a haber dos puntos. ¿Sí? Va a haber, no son vértices, aquí no le llaman vértices a esto. Va a haber dos puntos, un punto máximo y un punto mínimo. A lo mejor y alguien diga, no, pero hay más puntos más altos o más arriba que están de este lado. Sí, sí, tienen razón. Este es un punto máximo relativo, le llaman. Punto máximo relativo, y este de acá es un punto mínimo relativo. ¿Sí? Pero a ver, lo que me interesa es, ¿cómo voy a identificar estos dos puntos? Es decir, ¿cómo voy a saber que uno es máximo y otro es mínimo? Ah, pues me va a ayudar saber cómo es el comportamiento de los valores de la derivada del lado izquierdo y del lado derecho de cada uno de estos puntos. Si este es punto máximo y yo sé que la lectura de las gráficas son de izquierda a derecha, si este es máximo, entonces aquí, como estamos viendo en la gráfica, pues tiene que venir subiendo, creciendo la gráfica y luego decreciendo. Entonces quiere decir que hubo un momento en el que alcanzó su máximo. Si ustedes ven una gráfica que decrece, perdón, si saben que va decreciendo y luego crece, entonces hubo un momento en el que tuvo un punto mínimo. A ver, ¿cómo es los valores de la derivada a la izquierda de este punto? Aquí donde estoy señalando, en cuanto a positivo. Luego, negativo. Entonces hay un cambio positivo a negativo. Quiere decir que creció y luego decreció. Aquí hay un punto máximo. ¿Cómo es aquí el valor de la derivada? En cuanto a signo, en esta parte. Negativo. Muchas gracias, Stephanie. Y luego, ¿cómo es después de acá, en esta parte? ¿Cómo es el valor de la derivada de la... Positivo. Entonces va de negativo a positivo, es decir, venía bajando y luego subió. En algún momento hubo un cambio, y en ese cambio, en ese punto, es donde hay un punto mínimo relativo. Entonces, esta es la idea de los valores de la derivada. Me permiten saber cómo se van a comportar las gráficas de las funciones, y con ello me va a permitir encontrar estos puntos máximos y mínimos. En la práctica, ya cuando veamos algunos problemas, van a seguir siendo geométricos, pero en esos problemas ya van a tener otra interpretación estos puntos máximos y mínimos. Y bueno, pues al parecer creo que sí quedó claro cómo se interpretan los valores de la derivada en cuanto a si son positivos o negativos con relación a la gráfica, al comportamiento de la gráfica de una función. Muchas gracias por la participación de las compañeras que estuvieron, de todos. Yo sé que si no hablan, por lo menos sé que me están escuchando y que sí están siguiendo la presentación de este tema. Pues esta es la conexión que ahorita estoy haciendo entre la derivada y la pendiente que aún todavía no la vemos completamente, pero eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Oigan, una pregunta, cambiando de tema, y perdón, yo sé que no debería de preguntarles a ustedes, sino debería de informarme. ¿Qué les han dicho en las otras materias de las clases que en un futuro se van a ver? ¿No les han dicho nada?
esas sesiones, si algún maestro les ha dicho, sí, van a regresar, sí, vamos a regresar al salón de clase, ¿no les han dicho nada de eso? O no sabían? No, aún no nos comentan nada. Bueno, ya salieron el comunicado, pero los profes como tal no. Ah, muchas gracias, Sabri. Sí, sí, Nos llegó el comunicado, pero nos dijeron que era para asesorías, o bueno, eso fue lo que creo que todos entendimos. exacto, eso es exactamente eso es lo que yo también estoy en esa idea, pero yo pensé que asesorías, es que ni siquiera creo que es la palabra correcta, asesorías en pleno curso, no, o sea, no, creo que les falta especificar, es decir, hablamos de asesorías como algo extra, algo extracurricular, es decir, una actividad adicional a las que ya tienen señaladas como obligatorias que son las clases. Yo lo estaría pensando así. En su momento no me había percatado de las fechas e incluso yo las había pensado que eran para final del ciclo escolar, así las asesorías como para finales, no sé, algo así de ese tipo. Pero en este periodo a mí no me queda muy claro. Entonces, y les pregunto porque me mandó un correo una alumna de cuarto año, como ya son la siguiente semana, más bien, la siguiente semana inicia esto de lo de las dichosas asesorías, pues a mí se me cayó de sorpresa. Entonces, yo sé que a ustedes les toca después, ¿no? Creo que, no sé, creo que en 3 semanas, algo así, no sé. Tengo aquí la fecha, espera, estoy abriendo. El 22 de marzo, a ustedes. A ver, el primero es del 20, los de cuarto del 21 al 4 de marzo. A ver, 21, 4 de marzo, 2 semanas. Son 2 semanas para cada. Y luego del 7 al 18. Ajá, 2 semanas. Y ya les tocaría a ustedes del 21 al 8 de abril. Pues sí, está medio raro. Voy a preguntar a ver de qué se trata esto de las. Además dice, se aprueba el retorno de manera gradual, ordenada, voluntaria y respetando la sana distancia. Bueno, en fin, pues muchísimas gracias. Gracias por responder a mis dudas. Voy a seguir preguntando, pero sí para informarme, pues, qué han sabido ustedes. Y estamos entendiendo lo mismo, es decir, como asesorías, no como clases. Coincido con lo que había dicho la compañera. Bueno, pues yo hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia. Y pues nos vemos el martes. ¿Sale? Buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buen día a todos. Profe, Dígame, ¿sí me Sofía. escucha? Sí, te escucho. Ya por poco iba a cerrar sesión. Dígame, Sofía. Ay, perdón. No te Sí, es preocupes. que yo en la tarea, entonces primero debemos de sustituir En para sacar. la tarea, la pasada, la de los 3 ejercicios. Ajá, esa lo que tienes que hacer, déjame comparto pantalla. Aquí, a ver, espera. Ventana, quitar división. Ok, a ver, entonces. Es que se quedó muy grandote, no, está muy chiquito. Aquí. Mira, yo les dejé 3 ejercicios. Y lo que quiero es que por favor lo resuelvan así como resolví este. Hagan de cuenta, este es uno de ellos. De hecho, es uno parecido también. Bueno, lo que tienen que hacer es aplicar esta definición de límite para obtener la derivada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues esto de aquí.
así exactamente, todo este proceso. Efectivamente se tiene que sustituir primero el valor de la función en x más t, luego restarle f de x, sustituir, como decías, me parece, que es esta parte de acá, dividir todo entre t, aplicar el límite cuando t tiende a 0, siempre va a ser el límite cuando t tiende a 0, resuelves el límite y lo que vas a obtener al final, o lo que se debe de obtener, es la derivada de la función de las funciones que yo estoy proponiendo. Esto que está aquí, eso es lo que les pido que hagan en la tarea. No sé si con ello respondo a tu duda. Ok, sí, profe. Ay, entonces ya no vi, entonces la gráfica también se hace o solo es esto. Nada más esto, no. Ah, Lo de no, hasta aquí llega el tema que hemos realizado, que vimos en la sesión pasada. Solamente les estoy pidiendo en la tarea que por favor obtengan la derivada de la función. Hasta aquí llegaría, nada más, eso es lo que quiero, pero no la derivada como, sí, está el procedimiento del exponente pasa multiplicando, no, yo lo que quiero es, o sea, sí es válido ese, pero yo lo que quiero es que apliquen la definición de límite. Eso es lo que quiero en ese ejercicio. Y si no mal recuerdo, si está señalada en las indicaciones. Dice, obtener la derivada de las siguientes funciones aplicando la definición o mediante la definición de límite. Algo así dice. Entonces, la idea es nada más esta, hasta aquí, y ya, llegar a este resultado, a la derivada. No, ya lo del tema de esto, ya este es otra, y entra en el siguiente tema, perdón, en la siguiente tarea. De hecho, voy a ver cómo conectar, cómo dejar una tarea. Yo lo que les pediría sería obtener los vértices de una parábola, sería la tarea que les dejaría, para que apliquen la derivada, pero mediante la derivada de la función. Lo que les pediría es que hagan esto que está ok. aquí, ¿sí? Pero eso ya es Sí, en la muchas segunda. gracias. No, a ti muchas Sí. gracias. Profe, y otra última pregunta. Bueno, es que no sé si vio lo que subí a asesorías de la tarea. Ay, creo que era la tarea 5. Es que yo la hice, Ajá. pero, o sea, según yo hice bien el procedimiento, pero siento que al momento de poner ya el resultado final, pues, no sé, siento que no lo puse bien o como que no simplifiqué muy bien. Comparé con mis demás compañeros y sí, no salió muy igual. Entonces le iba a comentar si podría poner los resultados para poderlo comparar con mis respuestas. Sí, claro que sí. Sí, Sofía, mira, la verdad es que no me había metido, ¿eh? No me había metido. No se preocupe, profe, No, pero cuando ya quiera. lo estoy viendo ahorita que publicaste el 15 de febrero. Oye, no, sí, con todo gusto. Claro que sí, Sofía, voy a estar más atento ahorita y hoy reviso y claro que sí, con todo gusto publico lo que no he visto bien cómo está. Dice, a ver, no lo leo en voz alta, nada más lo leo así. Dice en la tarea. Ok, ok, lo checo. ¿Sabes qué me gustaría, Sofía? Si me puedes precisar la pregunta, si alguna en particular, o quieres nada más los puros resultados, porque eso es lo que me dices. Pero, Sí, sí. ok, perfecto. Entonces Ah, sí, pongo los resultados, pero incluso si tienes alguna duda en particular, eso me serviría todavía más para que ahí me des la oportunidad de poderlo explicar. Y ya voy a estar al tanto, porque aquí tengo incluso la pregunta de otra muchacha que no respondí. Claro que sí, lo reviso hoy, Sofía, y con todo gusto. Claro que sí, sí publico eso ok. y incluso las dudas que tengas de la tarea de las que estoy dejando ahorita, porque como que no están siendo, porque como que me desvío un poquito de lo que estábamos haciendo, de la dinámica de trabajo, sí me desvié, entonces como que sí está causando, entiendo que sí causa un poquito de confusión, como que falta precisarla. Pero sí, con todo gusto. Reviso y hoy publico. ¿Sale? Sí, muchas gracias, profe. No, a ti muchas gracias, Sofía. Gracias. Nos vemos Gracias, hasta entonces, hasta luego. luego. Sí.